Ahora sí. Ahí están los colores de los lápices, chiquillos. Lápiz azul, hay 7 lápices, el amarillo hay 3, el rojo son 8 y el verde son 5 lápices. Ya lo estoy pintando. Ya. Ya terminé. Ya, algunos me están diciendo que ya terminaron de pintar. Ya, igual lo voy a dejar ahí mientras por los que no Ya. terminé. Entonces, ¿tía se lo explica usted o ¿Ya? no? ¿Sí? Se lo explico yo. Ya, chiquillos. Entonces, como ven la imagen, hay lápices, son lápices de colores azul, amarillo, rojo y verde. Entonces, nosotros a partir de ese conjunto de lápices debemos representar cada una de las razones que ya están escritas abajo. Si se fijan, en la letra A está 5 es a 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar qué lápices, qué colores representan esa razón. El número 5, ¿qué color de lápiz representaría? El color verde. Súper bien. ¿Y el 8 representaría entonces los lápices de color? Rojo. Bien, súper bien. La letra B sería entonces la razón entre los lápices de color. ¿Qué color es? Azul. El color azul. ¿Y los de color? Amarillo. Amarillo, súper bien. En la letra C y en la letra D, si se fijan, en la letra C es 8 es a 23. ¿Qué representará ese número 23? El total de los lápices. Es el total de los lápices, súper bien. Por lo tanto, en la letra C, el 8 es a 23 representa la razón entre los lápices de color verde y el total de los lápices. Y en la letra D sería al revés. La razón entre el total de los lápices y la cantidad de lápices de color azul, que son 7, ¿cierto? Eso era lo que tenían que hacer como el proceso al revés de lo que hemos estado haciendo todo el rato en esta clase. Ya, muchas gracias, tía, quedó súper claro. Entonces, la actividad 4. David afirma que la razón 3 es a 4 es distinta a la razón 4 es a 3, ya que al expresarlas de manera gráfica se obtienen distintas representaciones. Natalia dice que son distintas porque el valor de la razón es distinto. Explica
¿quién está en lo correcto? Y acá dice, ambos tienen la razón, porque el valor de cada razón es distinto y las representaciones también, ¿ya? Entonces, los dos están en la razón. Y finalmente, acá hay una suma y una resta. Chiquillos, ¿saben cómo saber este número que falta? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sumar los dos números. Exactamente, voy a sumar estos dos numeritos para saber el número que me falta. Y acá, ¿qué tengo que hacer para saber el número que me falta? Restar. Acá tengo que restar. Voy a restar estos dos numeritos y así sé el número que me falta. Ahora, la tía Tracy tenía algo que mostrarles. Yo voy a dejar de compartir. Ahí está. Ya. Les voy a compartir. ¿Tienes que habilitarme? Ya, lo habilité. Ya. Les voy a compartir un ejercicio para que nos vaya quedando un poco más claro el tema de las razones, de cómo se trabaja con las razones. ¿Ya? Tenemos acá una situación en donde aparece un estante de una sala de clase donde están los libros y hay unos libros de color celeste que serían los libros de lenguaje que aparece acá, ¿cierto? Los de celeste son los de lenguaje. Tenemos los amarillos, que son los libros de historia, los libros naranjos son los de matemática, y los verdes serían los de ciencia. Entonces, yo acá voy a tener que completar las razones que me van pidiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a dar un ejemplo. En el ejemplo de acá dice que por cada 4 libros de lenguaje hay 5 de matemáticas. Si nosotros nos ponemos a contar acá los libros de lenguaje, ¿tenemos cuántos? 4, ¿cierto? 4. Ya. De matemática tenemos 5. 5 libros. De ciencias hay 4. 4 libros. Y de historia, 8. 7. 7 libros. ¿Cuántos tenemos en total entonces? ¿Quién me dice el total de los libros? No. Me confundí. Ya. Tenemos acá 9, más 4 son 13, y más 7 son 20, ¿cierto? Si es que no me equivoco, son 20 libros. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo para fijarme qué es lo que me están pidiendo, tengo que leer bien la oración. Acá me piden los libros de lenguaje, por lo tanto son 4, y me piden los libros de matemática, que son 5. Entonces, ¿cómo quedaría la razón? Si yo la escribo acá como razón, me quedaría 4 es a 5. Recuerden que así se leen las razones. 4 es a 5. Vamos con la siguiente, para que vayan participando ustedes, chiquillos. Por cada libro de ciencia hay tantos libros de historia. ¿Qué número es el que va acá entonces? 4 y después 7. 4 y después 7, porque son los 7 libros de historia, ¿cierto? Súper bien. ¿Cómo se leería esa razón entonces? 4 es a 7. 4 es a 7, súper bien. Ahora tenemos, por cada ciertos libros de matemática hay tantos libros de ciencia. 5 y después 4. 5 y después 4. ¿Quién me podría decir cómo se lee esa razón? 5 es a 4. 5 es a 4, súper bien. Y al final tenemos los libros de historia y los libros de lenguaje. ¿Cómo me quedaría? 7. Ya. Después 4. 7. ¿Y cómo se leería esa? 7 es a razón? 4. 7 es a 4. Súper bien. Y para finalizar, chiquillos, si ustedes se fijan, a veces, como pasó con los camiones y como pasó con los lápices, nosotros a veces relacionamos una parte del total con el total, o el total con una parte que era como nos había pasado con los lápices, que salía 23 es a 8, ¿se acuerdan? O también podemos relacionar una parte con otra parte.
como es lo que hacíamos acá con los libros de historia, o sea, con los libros en general. Entonces, nosotros vamos a clasificar y vamos a ver si nosotros comparamos los libros de lenguaje con los de matemática. ¿Qué estoy comparando? ¿Estoy comparando una parte con el total? ¿O estoy comparando una parte con otra parte del total? Una parte con otra parte. Una parte con otra parte, ¿cierto? Entonces ahí le vamos a poner parte por parte. Si yo comparo los libros de matemática y los libros de ciencia, ¿qué estoy comparando? ¿Parte o parte total? Parte por parte. Parte también, súper bien. Si yo comparo los libros de ciencia con los libros de historia, ¿qué sería? Parte. Parte por parte, bien. Los libros de historia con los libros de lenguaje, Parte. también parte, bien. Los libros de matemática y lenguaje, Parte. bien. Libros de ciencia y matemática, Parte. ya. Y acá viene lo otro distinto. ¿Se fijan? Si yo comparo el libro de historia con el total de libros, ¿qué voy a estar comparando? La parte con todo. La parte con todo o la parte con el total. Y si yo comparo el total de libros con los libros de lenguaje, ¿qué estoy comparando? El total con la parte. El total con la parte. Esto era para que se dieran cuenta, chiquillos, ustedes se fijen que no siempre se va a comparar una parte con el total. También se pueden comparar una parte con otra parte, como era lo que hacíamos con los lápices de colores. ¿Ya? Y para finalizar todo y ver si realmente quedó claro, vamos a jugar. Vamos a hacer un juego. Se me perdió. Acá. Al fin. Ya, ¿lo ven? ¿Ven lo que estoy mostrando yo, chiquillos, o no? Sí. Ya, No. vamos a jugar. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van respondiendo, ¿ok? Bien. Ahora sí. Ya. No rayen la pantalla para que se vean bien ahí las preguntas. Ya. ¿Cómo se representa la siguiente razón parte por parte? Si se fijan, aquí hay dos partes. Tenemos las caritas felices y tenemos los corazones. ¿Cómo se va a representar esta fracción parte por parte? ¿Como la A? La C. ¿La C? 4. Vamos a ver. Súper bien, genial. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la razón entre las pelotas de básquetbol y las pelotas de fútbol? Diálogo. ¿Está? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos a ver. Miren, chiquillos, fíjense que si yo pongo las de básquetbol primero, van las de básquetbol primero. O sea, 4 esa 3 sería esa. Ya, avanzamos. ¿Cuál es la razón entre las pelotas de tenis y las pelotas de fútbol? 5 dividido en 2. De 2. Las de tenis primero, entonces sería 5 esa 2, es la letra A. ¿Alguien me estaba hablando, parece? ¿O no? ¿No? Ya. Por cada un lápiz hay 2 cuadernos. Entonces, por cada 2 lápices, ¿cuántos cuadernos van a haber? ¿2 cuadernos o 4 cuadernos? 4. 2 cuadernos. 4, súper bien. Perfecto. Sigamos. Por cada un botón amarillo, hay 2 botones verdes. Por cada 2 botones verdes, ¿cuántos amarillos habrá? 4. Quiero borrar lo que están rayando, pero no sé cómo borrarlo. Tía, arriba tiene que ir inhabilitar porque yo no puedo. Ya, pero antes de inhabilitar tengo que borrarlo, ¿no? Sí, tienen que colocar ahí en la opción de los botones de borrar todo. Ya. Ay. ¿Lo pilló? Ya lo encontré. Ya, chiquillos, sigamos. ¿Cuál era esta entonces? Si por un botón tengo 2 botones, por un botón amarillo tengo 2 verdes. ¿Es la A? Vamos a ver. La A. Súper bien. Seguimos. Por cada un remolino hay un yo-yo. Por cada 3 remolinos, ¿cuántos yo-yo habrán?
La B. ¿La A La o B. la B? La B. La B, bien, La B. súper bien, Joaquín. Por cada 2 mochilas hay 3 bolsos. Por cada 2 mochilas, 3 bolsos. Por cada 4 mochilas, ¿cuántos bolsos habrá? Esos. A, ¿me dicen por ahí? A. ¿La A o la B? Era. Porque si tengo 2 mochilas, tengo 3 bolsos. Y si tengo 4 mochilas, ¿cuántos bolsos voy a tener? 6. La B, súper bien. Cada 2 llaves hay 3 teteras. 2 llaves, 3 teteras. ¿Cuántas teteras habrá por 4 llaves? Si hay 4 llaves. 6 teteras. Bien, y ahora la última. ¿Cuál es la razón entre botones amarillos y el total de botones? Fíjense, botones amarillos y total de botones. 1 es a 3, súper bien, chiquillos. Ahí los monitos están celebrando. No sé si les quedó un poco más claro así, con el juego. Si tienen más dudas, chiquillos, la idea es que ahora las hagan. Este es el momento para hacer dudas, para preguntar. Otra vez le voy a poner el lado. Ya. Entonces, ¿estamos listos con eso, chiquillos? Ya. Ahora la guía de ciencias. Hoy se ha hecho largo. Ya, vamos a hacerlo rapidito, chiquillos. Vamos con la guía de ciencias. Ya. Lo vamos a hacer lo más rápido posible. Voy a compartir. No, esta no. Acá está. Esta no es. Esta la saco. Ya, acá está. La guía de ciencias. Efecto de la temperatura y luminosidad. ¿No encontraron la guía? Sí. Ya. Dice, para las plantas necesitan luz y temperatura y diversas cosas para poder realizar la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, hay plantas que necesitan mayor cantidad de luz. no encuentro la guía. Esta. Guía 7, el efecto de la temperatura y luminosidad. Dice, ¿recuerdan algún día caluroso? Habrán notado que cuando hace mucho calor, a las personas les cuesta más concentrarse y realizar las actividades, porque yo cuando tengo calor casi no puedo pensar. Lo mismo ocurre cuando hace mucho frío. ¿Te has fijado que tus manos son menos hábiles cuando están más frías? Cuando tengo mucho frío, con suerte puedo tomar el lápiz. Sí. Esto no es casualidad, ya que factores como la temperatura y la luminosidad afectan el funcionamiento de los seres vivos, incluyendo a los autótrofos. ¿Qué me habla? Ya, Dígame. no encontré la guía. Entonces anote la respuesta y después cuando la encuentre ahí En el principio. ahí dijeron desde un principio. Ya. Acuérdense que los organismos autótrofos son los que crean su propio alimento, ya sea las plantas, las bacterias, las algas, ¿ya? Todas las plantas llevan a cabo el proceso de fotosíntesis en ciertos rangos de temperatura. Sin embargo, hay una temperatura conocida como la óptima, en que se alcanza la máxima producción de oxígeno y glucosa por parte de la planta. Por ejemplo, hay algunas plantas tropicales que realizan la fotosíntesis entre los 6 grados y 58 grados Celsius.
Ya. Genial. Pero su temperatura óptima es 39 grados Celsius. Por otra parte, el proceso de fotosíntesis también requiere una intensidad de luz óptima. A medida que la intensidad lumínica aumenta, como en los días de verano, la producción de oxígeno y glucosa se incrementará hasta llegar a su punto máximo. Pero el exceso de luz, al igual que su escasez, ocasiona la disminución de la actividad fotosintética de la planta. ¿Qué significa esto? Ustedes han escuchado que hay plantas de interior, de exterior, plantas que son del norte, plantas del sur. Por ejemplo, en el sur encontramos, no sé, los cactus que encontramos en el norte. No, ¿cierto? Es porque cada planta, para poder vivir bien o para producir su fotosíntesis, necesita condiciones especiales. ¿Ya? Por ejemplo, en este primer monito sale que las plantas tropicales están adaptadas a altas temperaturas de ambiente. En verano, al haber más horas de luz, las plantas realizan mayor cantidad de fotosíntesis que en invierno. No significa que en invierno no tengan fotosíntesis, sí lo tienen, pero en menos cantidad de glucosa que ellas generan. Como notarás, para que se lleve a cabo la fotosíntesis debe existir una temperatura y una cantidad de luz adecuada a los requerimientos de cada planta. Acá se presentó un gráfico, ¿ya? Este gráfico, ¿de qué habla? Habla del efecto de la temperatura ambiental. Ahí está el título. Y se destaca la producción de glucosa por un lado y la temperatura por otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con la producción de glucosa a medida que aumenta la temperatura? Si se dan cuenta, para acá va aumentando la temperatura y aquí está aumentando la producción de glucosa, ¿ya? Entonces, en un comienzo, hasta llegar a los 30 grados Celsius, acá, aumenta. Luego, al seguir subiendo la temperatura, porque acá está sigue subiendo la temperatura, la cantidad de glucosa disminuye. ¿Por qué pasa esto? Porque las condiciones principales dan hasta los 30 grados Celsius. B. ¿Cuál es la temperatura óptima para que se realice fotosíntesis? En este caso, estoy hablando de este caso solamente, la óptima es 30 grados Celsius, acá, es donde más se produce la fotosíntesis. Hay mayor cantidad de producción de glucosa. Acuérdense que la glucosa es el alimento de la plantita. Es la savia elaborada, como se dice. ¿A qué clima crees que pertenece la planta que se representa en el gráfico? ¿A un clima frío o a un clima cálido? Chiquillo, ¿a qué lugar se referirá a esta planta? Esta planta pertenece a un clima o a un ambiente cálido, porque fíjense que a los 10 grados, que más o menos donde estamos ahora, estamos como en 15 grados, a los 10 grados es muy poca su producción, pero cuando llega a los 30 grados es donde tiene una mayor producción de glucosa. Lee la siguiente frase y responde. La respiración y la fotosíntesis son procesos simultáneos que permiten la vida en el planeta. ¿Eso será correcto? No. ¿Por qué se dice que la respiración y la fotosíntesis son procesos simultáneos? ¿Qué significa simultáneos? ¿Quién sabe? Varias veces. Simultáneo significa que es algo que ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Entonces,
Esto se dice que la respiración y la fotosíntesis son simultáneos. ¿Por qué? Porque están vinculados estrechamente por el oxígeno y el dióxido de carbono que participan en ambos procesos. ¿Qué significa eso? Que la plantita respira dióxido de carbono y libera oxígeno. Nosotros, en cambio, respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Eso no cambia, va ocurriendo al mismo tiempo. Entre los factores que afectan la fotosíntesis encontramos la temperatura y la luminosidad. La fotosíntesis es un proceso que se incorpora dióxido de carbono, entra a la plantita dióxido de carbono y libera oxígeno. Mientras que la respiración se incorpora oxígeno, nosotros respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Ahora, esta última parte, las partes de la planta. Acá tenemos la raíz. Acá abajito. Voy a ir anotando. La raíz permite a la planta sujetarse al suelo. Ahí está. Ahí sí. Y absorber sustancias. ¿Qué sustancias absorbe la planta del suelo? ¿Quién se acuerda? Chiquillos. El agua. Absorbe el agua y absorbe algunos nutrientes del suelo. Bien. El tallo, en cambio, sostiene a la planta y transporta agua y otras sustancias, estos nutrientes del suelo. Los frutos contienen semillas. El pesícolo, que aquí está, peciolo, en la parte por donde la hoja se une al tallo. Ese es el peciolo. Y el limbo es la parte ancha de la hoja. ¿Ya? Este es el limbo. Después, acá le están las flores que se transforman en el fruto. Y las hojas sirven para elaborar su alimento y para respirar. ¿Qué es lo que tenían las hojas para poder respirar? Tenían algo que se abría y se cerraba. ¿Se acuerdan? Ya. Tarea, tienen que buscar eso porque lo vimos en la clase pasada. ¿Ah? Ahora, para la próxima clase, chiquillos, vamos a hacer una actividad experimental y esa va a ir con nota, ¿ya? ¿Con qué nota? Va a ir con nota a ciencias, nota en matemática y nota en tecnología. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar 4 vasos plásticos. La tierra de hoja al final se eliminó, no la vamos a ocupar la tierra de hoja. Vamos a ocupar semillas, wincha para medir, bolsa con cierre hermético y una caja de cartón sin hoyitos. ¿Ya? Ese es para la próxima clase, para que lo vayan consiguiendo. La tierra de hoja no. ¿Ah? Ya la anoté. Acá está en la misma guía, pero la tierra de hoja no, y sí me faltó acá algodón. ¿Ya para el jueves? No, la próxima, para la próxima entrega. Ahora con la siguiente guía. Respiración y fotosíntesis. Dice, ¿has escuchado que los bosques y las selvas son los pulmones de la Tierra? ¿Sabes por qué se dice esto?
La respuesta radica en que el oxígeno que producen las plantas mediante la fotosíntesis es un elemento vital para la respiración de la mayoría de los seres vivos que habitan en nuestro planeta, incluidas las plantas. Gracias a la fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno al medio ambiente, el cual es utilizado para la respiración de la mayoría de los seres vivos. Como producto de este proceso, se libera dióxido de carbono, el cual es requerido por las plantas para fabricar glucosa. Ahí tengo una chinita, esa chinita libera el oxígeno, dióxido de carbono, como nosotros igual. La planta respira este dióxido de carbono y libera oxígeno, que la chinita también va a respirar. ¿Ya? De esta manera, el dióxido de carbono producido durante la respiración de los seres vivos está íntimamente relacionado con el proceso de respiración, ya que la fotosíntesis consume dióxido de carbono y libera oxígeno. La respiración consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Ponte a prueba. Menciona el aporte de Van Helmont al estudio de la nutrición de las plantas. Van Helmont, al haber hecho las primeras investigaciones en torno a este tema, además de haber realizado un aporte en cuanto al diseño de un experimento. Acuérdense que Van Helmont experimentó y vio cuánto las plantas realmente se alimentaban del suelo y llegó a la conclusión de que no, que se alimentaban de agua. Pero nosotros ya sabemos que eso también se había equivocado, porque las plantas no se alimentan de agua, sino que de la luz del sol. Ahora, acá tengo un cuadro, explica brevemente los elementos que se requieren y los que se producen durante la fotosíntesis. Se requiere dióxido de carbono, agua y luz solar. En este proceso participan las raíces en la absorción de agua y las hojas en la captación de luz y absorción de dióxido de carbono. ¿Y qué se produce? Se produce oxígeno y glucosa. Y en este participan las hojas. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Sigamos. Analiza la siguiente situación. ¿En qué situación crees que el insecto sobrevivirá? ¿En la situación A o la situación B? En la situación A está solamente el insecto encerrado sin paso de oxígeno, y en la situación B tiene una plantita. La B. Exactamente, va a sobrevivir en la situación B, ya que la planta producirá oxígeno y consumirá el dióxido de carbono producido por el insecto, mientras el insecto consumirá oxígeno producido por la planta. Y así va, por eso va a sobrevivir ese insecto. Como el ejemplo del ratoncito que vimos en la clase anterior. Ahora, la última. Taller de ciencia experimento. La fotosíntesis permite a los organismos autótrofos fabricar sus propios nutrientes y así disponer de la energía que necesitan para vivir. Algunos factores como la temperatura, la intensidad lumínica o la presencia de ciertas sustancias favorecen o perjudican el proceso de la fotosíntesis, lo que puede evidenciarse al medir los productos que se obtienen en el proceso, ya sea la glucosa y el oxígeno. ¿A qué crees tú que se debe la diferencia que presentan las plantas en ambos frascos? Si se fijan y no se ve bien, yo creo que ustedes no lo veían. En el primer frasco había una planta y tenía hartas burbujitas con agua, o sea, burbujitas del agua. Y en la otra tiene muy poquitas burbujitas. En la primera está con la ventana con la cortina abierta y en la segunda con la cortina cerrada.
Entonces, la diferencia se debe a que las plantas de los dos frascos reciben distinta cantidad de luz. ¿Ya? Problema de investigación. Yo tengo dos opciones acá. Tengo, ¿cómo afecta la intensidad lumínica en la actividad fotosintética? Y también tengo, ¿cómo afecta la cantidad de nutrientes a la actividad fotosintética? ¿Cuál será mi pregunta de investigación? Es la primera. ¿Por qué? Porque yo estoy experimentando con la luz. ¿Cómo afecta la luz a estas plantitas? La hipótesis. Una hipótesis es lo que creo que va a suceder. Sí. A medida que la intensidad lumínica aumenta, se favorece la actividad fotosintética. A medida que la intensidad lumínica aumenta, se perjudica la actividad fotosintética. ¿Cuál es la hipótesis correcta? Es la primera. ¿Ya? Predicciones. ¿Qué ocurrirá con la planta si ésta recibe mayor cantidad de luz? Si la planta recibe una mayor cantidad de luz, llegará a una máxima eficacia fotosintética, luego de la cual ya no aumentará más. Acuérdense que ella llega hasta un máximo y después se mantiene su nivel. ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a esto? ¿No? Ya, voy a dejar de compartir y le voy a dar un momento al tío, al profesor, para que hable. Acá está. Ya, tío Jonathan, o profesor Jonathan, como quiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Gracias. Sí, el día de hoy la profesora Teresita me invitó a acompañarlos para contarles que desde el mes de octubre vamos a empezar a juntar una vez por semana. Ya, octubre, noviembre y diciembre nos vamos a juntar para ir verificando el tema de las guías y además también hacer alguna actividad física ahí en la clase que vamos a tener por vía Zoom. Por intermedio de la profesora Teresita les voy a mandar el link después para que ustedes se puedan conectar. Las clases van a ser los días lunes a las 4 de la tarde, más o menos, para que cualquier duda o consulta que ustedes también vayan teniendo acerca de las guías, en ese momento lo vamos a poder resolver. También tienen otras dudas, pueden contactarme por intermedio de la profesora Teresita, hacerme llegar las dudas que tengan y yo se las voy a ir resolviendo. La invitación es que ustedes vayan realizando todas sus guías y se mantengan activos en sus casas, ¿ya? Porque hay algunos ahí que les cuesta un poquito moverse producto del espacio, pero siempre a mantener una vida activa y saludable. Esa es la invitación que le hago. Así que espero que desde octubre nos reencontremos y tengamos la mayor participación posible. Se va a cortar, creo ya, profesora, ¿no? ¡Oh, sí! Aquí a menos de un minuto. Así que ahí Entonces, le dejo espacio para que usted cierre nada más. Ya, pues chiquillos, nos vemos el jueves a las 12 igual. Ya. ¿Ya? ¡Ay, quién está ahí! Mi hermana. Ay, parecen mucho. Ya, pues chiquillos, nos vemos el jueves ahí con la